Presento a Luciano. Luciano Madoni es licenciado y doctorando en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM. Se desempeña como docente e investigador en el ámbito universitario, en la UNSAM, en la UNAUR y la USAL. Es secretario académico del Instituto de Investigaciones Juan Carlos Escanone de la Universidad de San Isidro, la universidad que nos aloja y con la cual compartimos la organización de esta diplomatura. Entre sus últimas publicaciones se destacan los libros, con Marcelo González, La explosión liberacionista en la filosofía latinoamericana, aportes iniciales de Enrique Dussel y Juan Carlos Escanone, 1964-1978. De la editorial Teseo, publicado en el 2020, y con Iván Ariel Fresia, Liberación, Sabiduría Popular y Gratuidad, una introducción a Juan Carlos Escanone, de la editorial Sico, publicado en el año 2021. Actualmente forma parte del proyecto Obras Completas de Juan Carlos Escanone, radicado en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, Luciano, una vez más te damos la bienvenida y agradecerte un año más ser parte del plan. Como siempre aprendemos muchísimo con tus investigaciones, así que aquí estaremos aprendiendo una vez más. Bueno, muchísimas gracias, Nadia, por la presentación, por las palabras y además por la amistad compartida hace ya unos cuantos años, como vos bien decías. Primero les voy a pedir que me confirmen si se escucha bien, por las dudas, para que esto no nos engañe. ¿Sí? Bien, voy a compartir una presentación de fondo para ir siguiendo un poco lo más ordenadamente posible eh, esta clase, de la que naturalmente me toca comenzar agradeciendo entonces a los organizadores de esta séptima cohorte de la diplomatura, de la que formo parte. Hoy me acordaba desde el principio, allá también lejos y hace tiempo, así que es un agradecimiento reiterado por seguir invitándome, y en esta ocasión, como parte de la Universidad de San Isidro, también coorganizando algunos aspectos académicos. Así que, de nuevo, doble o triplemente agradecido. Em, la propuesta de la clase de hoy, entonces, se llama Filosofía de la Liberación desde la Sabiduría Popular, el aporte de Juan Carlos Escanone. Yo les propongo el siguiente esquema de clases. En primer lugar, quisiera ubicar esta clase en el recorrido de la diplomatura que ustedes están haciendo y que sintéticamente se puede ver en el programa, pero forma parte en concreto de una unidad de la que quisiera detenerme 2 palabras antes de comenzar. En segundo lugar, una brevísima presentación del autor a la que está dedicada esta clase, que es Juan Carlos Escanone, habida cuenta que, si bien es conocido y el último tiempo hay un interés creciente por su obra, todavía no es, al menos a la altura de otros grandes pensadores, no es tan profundizado o estudiado por muchos interesados. Después quisiera, al menos de forma sintética, dar algunos datos a propósito de su, entre comillas, y ya les diré por qué, obra completa, para hacernos una dimensión más real de lo primero, el desafío que tengo de compartirles en no más de 2 horas, y segundo, también la densidad de su propuesta. Luego trataré de dar una visión panorámica justamente de su obra, apoyándome en un material que fue el que les compartí como bibliografía de acompañamiento, de lectura de esta clase. En quinto lugar, me concentraré finalmente en el tema propuesto de la clase, que es, como anticipé, filosofía de la liberación desde la sabiduría popular.
creo que con lo anterior, o apoyándome en lo anterior, se va a aclarar un poquito mejor en qué sentido esta fórmula puede tener no solo originalidad, sino potencialidad para enriquecer las reflexiones que ustedes vienen haciendo y que tenemos como comunidad de liberación, así no nos proponía nadie desde el comienzo, que tenemos por delante. Y por último, si queda tiempo, si no quedará para las charlas y los minutos finales, quisiera agregar a propósito de la dedicatoria especial de esta diplomatura, de esta cohorte de la diplomatura al maestro Enrique Dussel, quisiera agregar un pequeño anexo a propósito de lo que llamé una amistad teológico-filosófica entre precisamente Escanone y Dussel. Amistad que nada más y nada menos duró más de 50 años, de intercambios, de fecundidades, de críticas cruzadas también, y como los voy a invitar a proponer, una amistad que se abre también hoy a nosotros para seguir el diálogo. Lo primero entonces que quisiera hacer con ustedes es, como les dije, ubicar la clase en el recorrido de la diplomatura. Ya Nadia decía que esta es la primera de la clase, perdón, la primer clase del módulo 2, que lleva como título La pluralidad en el movimiento filosófico de la liberación. Esto necesita algunas aclaraciones iniciales. En primer término, diría, incluso a nivel más general, que la relación entre, por un lado, filosofía y por el otro, liberación, no tiene solo en la filosofía de la liberación expresiones. La conexión, la relación, en el encuentro entre filosofía y liberación ha recorrido, me animaría a decir, casi desde el comienzo de la historia de la filosofía, aun cuando sabemos que esto puede ser disputado, cuál es el comienzo. Pero lo que quiero decir es que, segunda idea, la filosofía de la liberación es un modo concreto de entender tres cosas: la filosofía, la liberación y la relación entre filosofía y liberación. Pero que habría otras muchas. Incluso uno bibliográficamente podría encontrarse títulos que unan estos dos términos y que no estén necesariamente en la órbita de la filosofía de la liberación. Ahora bien, aún admitiendo esto, conviene tener ya desde el comienzo presente, y yo me alegro que haya sido el módulo 2 ya de esta diplomatura, que esa fórmula, llamémoslo así, filosofía de la liberación, convocó desde el principio a una pluralidad de pensadores y pensadoras que, bajo un mismo término, liberación, y mayormente bajo una misma dupla, un mismo par, dependencia, liberación, han modulado su reflexión de formas distintas. Insisto con esto: bajo el título de Filosofía de la Liberación nos encontramos distintas modulaciones, distintas maneras de llevarlo adelante. Esto ha dado pie, por ejemplo, a algunas primeras reconstrucciones teóricas que llamaban o que proponían hablar, por ejemplo, en plural, filosofías de la liberación, ¿no? Yo mantengo la noción en singular, no por desconocimiento de esta, repito, pluralidad, sino más bien por apuesta a una unidad al menos intencional y de fondo, que quisiera hoy, hacia el final, en el diálogo con Dussel, poner de manifiesto. Entonces, esta propuesta de clase y el recorte, tanto bibliográfico como temático, que hice, lo hice en función de mostrar lo mejor posible esta pluralidad. Es decir, bueno, les decía entonces, no sé si se llegó a escuchar, les pido perdón si me repito, que el recorte que les propuse tanto en la bibliografía como en los temas que ahora voy a tratar de resaltar, tienen como propósito justamente mostrarlo, esta pluralidad lo más colorida posible de la mano de uno de ellos, que es Juan Carlos Escanone.
Empecemos entonces, si están de acuerdo. Algunos datos del autor, ¿m? Quizás de nombre al menos, los que se anotaron en esta diplomatura se lo han encontrado mm, en el instituto que lleva adelante de parte de la Universidad de El Salvador esta propuesta, ¿eh? Ese Instituto de Investigaciones Juan Carlos Escanone. ¿Quién fue entonces Juan Carlos Escanone? Juan Carlos Escanone fue un filósofo y teólogo argentino, ¿m? Allí tienen las fechas. Nació y murió en Buenos Aires, vivió gran parte de su vida y toda su vida intelectual en San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde ha desarrollado su magisterio filosófico, teológico e incluso su vida académica. Resalto particularmente la segunda idea. Fue a la vez, diría, cofundador del Polo Argentino de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana, junto a Enrique Dussel, y participó de los acontecimientos fundantes que en la clase primera Alcira Bonilla fue identificando, los encuentros del Grupo Calamuchita, las jornadas académicas de San Miguel que animó y convocó, el segundo Congreso Nacional de Filosofía en junio del 71, donde también participó y expuso más de un trabajo, entonces de la filosofía de la liberación y exponente máximo de una de esas corrientes, que vamos a llamar ético-histórica, y ya veremos por qué. Exponente también de la teología del pueblo. ¿Ah? Hoy no tendremos mucho tiempo y ocasión, pero anticipemos que es, al menos en su interpretación, una corriente de la teología de la liberación con características propias. Así solía el propio Scanone inscribirla. Fue también entonces un exponente de esa corriente y en particular por la dimensión religiosa de su apostolado, por llamarlo así, intelectual, fue un impulsor clave en la renovación del pensamiento social de la Iglesia. En los tres ámbitos, en cualquiera de esos tres ámbitos, Scanone ocupa un lugar central en la reconstrucción histórica y sobre todo en la proyección y las tareas futuras. En el caso concreto de Scanone, convergen en su pensamiento, por un lado, y al igual que Enrique Dussel, una sólida y larga, de más de 10 años, formación tanto en la filosofía como en la teología. Aquí en Argentina, luego en el extranjero, sobre todo en Europa, un largo tiempo de formación, diríamos, clásica. Pero al mismo tiempo converge en él el reconocimiento de la novedad que la situacionalidad, América Latina y Argentina en particular, y la historicidad, que va a poner en términos de crisis de la modernidad, traen al pensar. Hay una novedad y por lo tanto una responsabilidad propias, características distintas del pensador latinoamericano en estos tiempos de crisis de la modernidad. Y un tercer componente que quiero anticipar y que, insisto, converge con los anteriores, es una fina y sostenida atención justamente por la novedad histórica. La filosofía de la liberación de Scanone, aún desde la sabiduría popular, va a ser un esfuerzo sostenido, agudo y, diría yo, receloso, como dice allí, de mantener siempre la posibilidad abierta a esa novedad. A modo solo de anticipo, entre algunas de sus contribuciones, al menos categoriales, podemos encontrar expresiones como analéctica, que quizás hayan ya escuchado o leído en alguno de los textos, la formulación filosófica de la categoría pueblo, la noción de mediación simbólica, el desarrollo de una lógica de la gratuidad, la formulación también de una metodología que sigue el discernimiento de la realidad histórica, entre algunas de sus
principales contribuciones. Algunos datos, y solo algunos para no aburrirlos, de su obra completa. O mejor dicho, de su obra editada, de su obra que vio la luz, porque justamente, junto con otros colegas, estamos a cargo de preparar la edición de los materiales y textos que fuimos encontrando y que no habían sido, por el autor al menos, editados y publicados. De lo que sí fue publicado por él, nos encontramos con 20 libros individuales, en 4 idiomas. Castellano en su gran mayoría, 2 libros en alemán, varios traducidos al francés y algunos también en italiano. Si tendríamos que temporalmente ubicar esta obra, comienza en su primera publicación en 1968, un año, como verán, significativo para cualquier reconstrucción del pensamiento contemporáneo, hasta su última publicación en 2017. Genéricamente nos encontramos tesis doctorales, recopilación de artículos, otros libros que fueron denominados obras selectas, algunos libros entrevistas. Este primer ítem atiende solo a los libros, porque si prestamos atención a los artículos, nos encontramos, como dicen así, y les dejo a ustedes la cuenta, más de 350 artículos, distribuidos aproximadamente, y aunque la división siempre es un tanto injusta, entre textos de filosofía, en su gran mayoría, de teología y de doctrina social de la Iglesia. Como una tercera pata de esta enorme producción, se encuentra una tarea de edición de libros colectivos, 11 con un equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica, 5 con otro equipo vinculado a la doctrina social de la Iglesia, 11 libros más con otros grupos, es decir, una enorme tarea de animación de grupos de reflexión, sobre todo interdisciplinares. Por eso el instituto que yo acompaño, el Instituto justamente Escanone de la Universidad de San Isidro, tiene esta marca, tiene esta huella de trabajo interdisciplinar, o como dice su director, Enrique del Percio, indisciplinario. Yo les propongo, no tanto porque lo haya hecho yo, sino porque es de las últimas ediciones que contamos. Bueno, aquí simplemente el elenco de algunos de sus libros para que después ustedes puedan ver más tranquilos y buscar, consultar eventualmente. Su primer tesis, Ser y Encarnación, el primer libro publicado en Argentina, Teología de la Liberación y Praxis Popular. El sexto, que es el que yo voy a trabajar hoy, Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana. Fíjense los últimos vinculados al magisterio del Papa Francisco, su antiguo alumno justamente y compañero en San Miguel, la teología del pueblo, raíces teológicas del Papa Francisco. Simplemente para tomar contacto con esta, les decía, larga, polifacética y densa obra. En términos de visión panorámica, yo quisiera compartirles lo que hace un par de años, juntos con Iván Ariel Fresia, hemos publicado, un libro que les sugiero como lectura introductoria, insisto, no porque sea el mejor, sino porque es, al menos hasta donde llega mi investigación, el único post-mortem y que abarca la totalidad de sus escritos. Y que hace, atención con esta división tripartita de la que después me voy a apoyar para la clase, que hace de las 3 nociones del libro, liberación, sabiduría popular y gratuidad, de esas 3 nociones, los lugares interpretativos de aquella extensa obra que sintetizábamos antes. Insisto, liberación, sabiduría popular y gratuidad. Van a ser los 3 núcleos en torno a los cuales Escanone organizó
su pensamiento liberador, tanto filosófico como teológico. A esta tríada, a este conjunto de tres palabras, en el libro, junto con Ariel, proponemos hacer, aunque sea de carácter, llamémosle, propedéutico, y con la intención de, como decía la diapositiva anterior, invitar a la lectura, nos parece que permiten ordenar esta larga trayectoria de Scanone. Como les decía, su formación, sus primeros pasos, se extendieron desde el 1954 a 1970, una formación extensísima, en su gran mayoría siguiendo los cauces habituales que para aquel momento tenía la formación prevista por la Compañía de Jesús, el instituto religioso que él eligió para su vocación. Pero vamos a decir, su pensamiento más original, su pensamiento más propio, característico y el que aquí a nosotros nos interesa, comienza, igual que en el caso de Dussel, por ejemplo, en el año 1971, poniendo toda su reflexión anterior a gravitar en torno a la noción de liberación. Sin embargo, toda esa reflexión que acompaña entonces el nacimiento de la filosofía de la liberación, rápidamente, fíjense los años, 1974, empieza a desplazarse, o como va a decir el propio Scanone, a desembocar en la cuestión de la sabiduría popular. De aquí el título de la propuesta de clase de hoy, ¿no? Entonces, fíjense, una, primer, una primera etapa vinculada a la liberación, una segunda etapa más vinculada a la sabiduría popular, y una tercera etapa que nosotros vamos a dejar un poquito de lado ahora para concentrarnos más y mejor en la segunda, en donde descubre en la sabiduría popular lo que va a ser el eje de su tercera etapa, de su tercera época, que es la noción de, y más que la noción, la experiencia y la práctica de gratuidad, ¿sí? De gratuidad. De aquí entonces les decía los tres términos que componen el título, ¿no? Liberación, sabiduría popular y gratuidad nos sirven para, a la vez, hablar de la trayectoria de Scanone, en términos históricos, digamos, y por otra parte, hablar de los contenidos del pensamiento de Scanone. Tratemos de entrar en esto segundo. Aquí simplemente esquemas que puedan servir luego de la clase si a alguno le interesa profundizar un poco más, esquemas que están desarrollados o intentamos desarrollar en el título, perdón, en el libro. Simplemente les pido que retengan, porque es lo que nosotros vamos a estudiar, el pasaje del capítulo 2 al 3, es decir, una vez más, de la liberación a la sabiduría popular, donde van a aparecer desplazamientos, como por ejemplo en el punto de partida que él va a proponer. Dicho sea de paso, noción esta, la del punto de partida, que alcanza incluso al título de uno de los principales libros de Scanone y que yo sugerí en la bibliografía que seleccioné para esta clase, ¿no? Si el punto de partida de la filosofía de la liberación, como quedó, por ejemplo, entre otros, plasmado en aquel famoso manifiesto de la filosofía de la liberación, al que Alcira Bonilla hizo referencia, la praxis histórica popular de liberación, ese punto de partida radicalizándose e historificándose, Scanone va a decir, lleva a asumir como nuevo punto de partida la sabiduría popular. Hoy nos vamos a dedicar un poquito a ver
eso que acabo de llamar radicalización. ¿Mm? Avanzamos un poquito más. ¿Mm? Pero antes quisiera mostrarles, para un poco compensar ese esquema así tan rígido de etapas, de periodos, de años, ¿m? Decía, para compensarlo, mostrar más bien que pese a las distinciones que se puedan hacer y que yo mismo voy a hacer y profundizar, eh, enfocar a continuación, no quisiera perder de fondo en realidad tanto la coherencia temática como intencional que atravesaron como hilo dorado estos 50 años de producción, ¿no? Casi retrospectivamente, en uno de sus últimos libros, Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas, publicado en 2011, Scanone dice allí en la introducción lo que está citado, entre comillas, en la segunda y actualidad histórica, son dos temas claves de mi pensamiento. Y agrego yo que le dan coherencia temática desde sus primeros pasos, ya en 19, a mediados de la década del 50 del siglo pasado, hasta sus últimas publicaciones en 2019, poco antes de fallecer, un último texto eh, que se publicó post-mortem. Dos grandes temas entonces. La cuestión de la religión, tanto en perspectiva filosófica como teológica, si habría que ubicar disciplinarmente su contribución, es probable que lo que hoy llamamos filosofía de la religión sea el más propicio, aunque sus aportes puedan inscribirse en el ámbito del pensamiento metafísico o incluso de la filosofía contemporánea. Y el segundo, en esta formulación un tanto genérica, pero vinculado sin duda a la cuestión de la liberación, que es actualidad histórica. ¿Mm? Entonces, estos dos carriles, religión y actualidad histórica, atraviesan toda la obra de Scanone, pero no tanto en paralelo, sino en diálogo. Justamente, diría, animándome a reformular levemente la fórmula, la religión en la actualidad histórica, en tanto dinamizador y liberadora de la actualidad histórica, son los temas claves que le dan coherencia temática a su obra. Y más allá de lo temático, que pudo ir cambiando de nombre, asumiendo nuevos interlocutores, cambiando de agenda y de contexto, la coherencia intencional, y lo menciono porque va a tener que ver o lo vamos a tener que tener en cuenta para entender este pasaje a la sabiduría popular, la coherencia intencional la sintetizo en la búsqueda de ámbitos cada vez más originarios. En esto, Scanone hace una especie de interpretación libre, podríamos llamar, y sin reglas del ímpetu fenomenológico de Husserl. El ir a las cosas mismas, por llamarlo así, Scanone lo entiende como, insisto, la búsqueda de ámbitos cada vez más originarios. Y por lo tanto no hay rupturas, cambios, sino más bien profundizaciones. El itinerario que aquí divido, insisto, analíticamente y probablemente forzadamente, Scanone lo entiende más bien como sucesivas profundizaciones. De modo que aquí tenemos un primer decantado que tenemos que, a fin de la clase, comprobar. La sabiduría popular es en realidad una profundización de la cuestión de la liberación. No es un salto, no es una ruptura, es, al menos en términos del autor, una profundización. Les dejo solo allí enunciados los que juntos con Ariel, el coautor del libro, proponemos como características distintivas, en este caso, aunque no exclusivas, del pensar de Scanone. La asunción del pensar como el servicio, la apuesta por el diálogo, la armonía y el encuentro, el despliegue de lo que el propio autor llamaba una racionalidad poliédrica, tras las huellas de la expresión que usa el Papa Francisco, pero desde las víctimas históricas, y aquí se le nota su vena liberacionista,
la apuesta por el trabajo, ya lo he dicho, interdisciplinar y grupal, insistentemente, el cruce de las dialécticas, dos en particular, que se encuentran en los textos y que van a encontrar ustedes también en la bibliografía que les compartí, una dialéctica que él llama en, a través y más allá, en, a través y más allá, identificando tres momentos, ¿no? En, a través y más allá, y otra dialéctica que él recupera de la historia de la teología cristiana y que va a usar más allá de su origen, ¿no? Y es la dialéctica del ya, pero todavía no, ¿no? Que le permite afirmar un presente, ya, pero abierto a un futuro todavía, ¿no? El todavía no, ¿eh? Un futuro todavía por venir, que justamente va a identificar a Escanone como la novedad. La analogía, la analéctica y la anadialéctica, estos términos que insistente y repetidamente van a encontrar a lo largo de la diplomatura, ¿sí? Como una de las adquisiciones más originales de la filosofía de la liberación, por lo menos según mi entender. Y por último, algo que muestra, diríamos, la unidad de los distintos ámbitos de actuación de Scannone, que ya he mencionado, filosofía, teología, doctrina social de la Iglesia, ¿no? Una impronta trinitaria, o como él lo llamaba, triunitaria, ¿no? Que traducía para el diálogo con el resto de las disciplinas, con el resto de las ciencias, como el paradigma de la comunión, ¿no? El paradigma de la comunión, ¿no? Porque la noción de Trinidad o Trinitaria podría sonar o quedar más restringida a un ámbito, ¿no? Entonces, el, tanto en religión como en actualidad histórica, ¿sí? Pretendió llevar adelante un paradigma de la comunión. Bien, una vez que hemos podido tener una visión, una presentación del autor, algún dato de su obra y una rapidísima visión panorámica, vayamos entrando ahora sí al tema que nos convocaba para hoy y que les lo focalizaba entonces en el pasaje, ¿eh? O para decirlo ya en términos un poco más escanonianos, en la profundización que va, este es el camino que quiero recorrer, de la liberación a la sabiduría popular, es decir, de su pensamiento en el horizonte de la liberación a el pensamiento en el horizonte de la sabiduría popular. ¿Mm? Claro, necesitaríamos un poco más de tiempo para comprender qué fue lo que Scannone en este breve pero denso periodo de tiempo desarrolló en este primer horizonte. Aquí solamente un anticipo y un resumen, al menos para poder confrontar la segunda etapa. Dice, en el comienzo de la década del 70, marca en Escanone el tiempo de la explosión latinoamericana de su pensar. Esto significa que en aquel largo periodo de formación que anticipábamos antes, ni América Latina, ni liberación, ni dependencia forman parte de sus preocupaciones, por lo menos intelectuales, vitales, no podemos dar cuenta. Por eso decimos que disruptivamente América Latina emerge, pero no como un tema lateral, sino más bien como el horizonte en el que de allí en más va a desplegar todo su pensar. ¿Sí? América Latina no es en Escanone un tema, sino más bien un horizonte vital, ¿sí? Cuya decisividad exige revisar toda su formación anterior. ¿Sí? Por eso, el aquí y ahora, fíjense estas dos referencias temporales y espaciales al mismo tiempo, ¿no? Aquí, América Latina, y ahora,
el tiempo la actual, en este caso 1970, la década del 70, se convierten para Scanone en dos ejes, o en realidad en un mismo eje, en el que tiene que gravitar todo pensamiento que esté a la altura. Por eso Scanone va a asumir, y más que asumir, diría, a construir filosóficamente la constelación liberacionista, que como vimos en el módulo 1, se fue más bien edificando en distintas disciplinas, ¿no? En pedagogía, en ciencias sociales, sobre todo en economía, con la teoría de la dependencia. ¿No? Justamente, dependencia, oprimido, pueblo, pobre, liberación, dialéctica, eficacia histórica. ¿Eh? Términos que la constelación liberacionista está poniendo en el debate para entender América Latina y el mundo, ¿no? Que Scanone los asume en sede, en clave filosófica. Pero noten las fechas. Muy rápidamente, ya, al menos esta es mi interpretación, ya en 1974, Scanone comienza, comienza a desplegar lo que considero su aporte propio, ¿no? Y su eh, originalidad dentro de aquella pluralidad de modulaciones de la filosofía de la liberación con la que empecé. ¿Mm? Porque justamente por esta, vamos a decirlo así, insistencia en la novedad de la historia, Scanone se ve obligado, para ser coherente, justamente, a no concebir nunca su formulación como un proyecto acabado, sino más bien como el llamado a prestar atención, filosófica, por cierto, a agudizar la sensibilidad a donde acontece lo nuevo, la novedad en la historia. Por eso es que a poco andar, a poquísimo andar, en los primeros esbozos liberacionistas, Scanoni va a advertir cierto riesgo, cierto peligro en las primeras, insisto, primerísimas más que primeras, formulaciones de la filosofía de la liberación. Vamos ahora a leer un fragmentito, pero este riesgo tiene que ver justamente con la posibilidad, lo digo en negativo, posibilidad de no advertir lo propio de América Latina. En otros textos va a decir lo original de América Latina, que no se reconoce, que no es posible ver siguiendo solo la dialéctica dependencia-liberación. Recuerden que esta, eh, esta dupla, este par, va a ser justamente, para decirlo en los términos en los que empecé, el término que junta, que juntaba, que reunía, que convocaba esta pluralidad de expresiones, ¿no? Sin embargo, Scanone dice, atención, la dialéctica entre dependencia y liberación corre un riesgo, y es la de no dar cuenta lo suficiente al menos, o de no ver rápidamente lo que es propio y específico de América Latina. Por eso va a ir más bien a buscar, ¿ah? A buscar lo que les propongo pensar por ahora, a partir del sujeto de la liberación. Es decir, para que aquello propio de América Latina no se pierda en el esquema de dependencia-liberación, Scanone va a decir, hay que prestar más atención al sujeto de la liberación, que va a categorialmente asumir el término de pueblo. ¿Mm? Cuidado,
porque aquello de sabiduría popular incluye precisamente algo que el solo término liberación podría no dar cuenta. ¿Mm? Dejemos por ahí algunos anticipos. Lo cierto es que, aún partiendo de la problemática dependencia-liberación, y recuerden que no se trata de rupturas, sino de profundizaciones, Scanone pretende, uno, atender más al sujeto de la liberación y por lo tanto, dos, historificar, historificar ese proceso. Aquí aparece otro componente fundamental que va a ser la memoria histórica de un pueblo. Digo fundamental porque naturalmente necesitamos, buscamos una definición también de qué es eso que podemos llamar pueblo. Aquí aparece uno de sus componentes, la memoria histórica. Y la palabra histórica ya está desde el vamos señalando que quiere evitar por todos los medios posibles una concepción de pueblo que haga del pueblo una sustancia, es decir, algo ahistórico, ¿no? Una especie de esencia. Justamente la misma noción de historia ya polemiza con interpretaciones, insisto, sustancialistas, esencialistas del pueblo. ¿Mm? Ahora, esa memoria histórica, ¿mm?, es la que va a estar en el origen de lo que Scanone llama la sabiduría que ese pueblo, ¿mm?, tiene. Y que de alguna forma implica la praxis de liberación. Ahora lo digo al revés. Toda praxis de liberación, según Scanone, implica, ¿eh?, una sabiduría, y en este caso popular. Es por eso que va a tener, a partir de esta nueva toma de conciencia, insisto, que se da hacia mediados de la década del 70, Scanone va a incorporar lo que él llama una hermenéutica histórico-cultural. Vuelve a aparecer la noción de historia. ¿Mm? Y va a ampliar su agenda de interlocutores. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que los interlocutores con los que Scanone cofundó, como les decía antes, la filosofía de la liberación, especialmente aquel filósofo judío lituano del que toda reconstrucción de la filosofía de la liberación debe al menos dedicar algunas carillas, que fue Emmanuel Levinas, y su modo peculiar de reinterpretar la fenomenología post-husserliana y sobre todo post-heideggeriana, va a tener que entrar ahora en diálogo con la hermenéutica, es decir, con la interpretación de las manifestaciones de la cultura del pueblo. ¿Qué es o sobre qué se hace la hermenéutica? Sobre nuestra cultura, ¿ok? ¿Y qué es eso de nuestra cultura? Lo vamos a ver en un ratito. Esa cultura se expresa en símbolos, se expresa en narrativa, se expresa en experiencias históricas. Como verán, no es una noción de cultura, llamémosle clásica, no es una noción de cultura elitista, sino más bien, y aquí el adjetivo
funciona, para aclararlo, cultura popular. A partir de acá, y fíjense cómo lo voy a decir a propósito, la filosofía de la liberación desde la sabiduría popular de Scanone se empieza a poblar de términos como pueblo, cultura, etos, mestizaje, religiosidad, símbolos. La trama textual de Scanone empieza a incorporar estos conceptos, ¿m?, en su discurso, insisto, para integrar y no para dividir, filosofía de la liberación desde la sabiduría popular. Hago aquí un pequeño asterisco. La insistencia tiene que ver con que en algún tiempo algunos autores interpretaron que este desplazamiento era más bien una ruptura, un dejar atrás la filosofía de la liberación, una especie de superación que abandona lo pasado. Y sin embargo, en Scanoni al menos, quizás otros autores merecerían una atención más particular, como el caso de Kush o Kushen, etc. Pero en el caso de Scanone, pretende conservar la radicalidad crítica y política de la liberación, ahora a partir desde la sabiduría popular. Por eso, como dice allí el soporte, esta cuestión de la sabiduría popular es algo así como el entrecomillados de Scanone, momento lógico dentro de la anterior, ¿no? La sabiduría popular se da con cierta anterioridad lógica, presuponiéndola a la filosofía de la liberación. Vamos a ver si este anticipo que fui haciendo en base a textos de síntesis, podemos encontrarlo ahora escuchando algunos textos del propio Scanone. Fui haciendo una selección de textos, muchos de ellos eh, tomados de la bibliografía que les compartí. La abreviación NPP, que van a encontrar en muchos, NPP, corresponde al título del libro, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana. Yo les propuse como lectura entonces el primer capítulo, que es, dicho sea de paso, donde está tomado este primer fragmento, pero que es el que da la visión general del libro. Otros textos eh, que también están citados allí, si no los consiguen en la bibliografía, me los pueden pedir a mí, a Nadia, a Silvia, a cualquiera de los docentes de la diplomatura. Primer texto entonces, dándole la palabra a Scanone. El enfoque centrado en la oposición, dependencia-liberación, corría el riesgo de no considerar suficientemente lo positivo propio de América Latina. Eso propio que no es reductible a la negación determinada de la negación, es decir, a la dependencia y la opresión. O al menos el riesgo de hablar de ello en forma abstracta, empleando solamente la terminología levinasiana de la alteridad, sin determinarlo suficientemente desde su misma novedad, mediante una hermenéutica de la historia y la cultura latinoamericanas. Aquí empezamos a ponerle letra a lo que anunciamos hace un ratito. Fíjense, Canone dice, aquella primera idea fuerte que emergió con la filosofía de la liberación, que es la noción de dependencia y la consecuente liberación, corre un riesgo. ¿Cuál? Claro, el enfoque propio de la dependencia hace ver
justamente a la dependencia, no solo en su dimensión económica, como podían ser los primeros descubrimientos de la teoría de la dependencia, ¿no? Somos dependientes porque hay determinados mecanismos económicos que nos hacen que siempre debamos plata o que siempre estemos de atrás, ¿no? Sino que el enfoque de la filosofía es que esa dependencia tiene, lo digo en una formulación de Scannone, resortes ontológicos, es decir, tiene su apoyatura en una determinada concepción del ser, del tiempo y de la persona. Eso de dependencia no es simplemente, insisto con el ejemplo, un mecanismo de créditos y deudas, que también lo es, sino que su apoyo es mucho más profundo y por lo tanto la tarea de la liberación es también mucho más profunda. Esa dependencia tiene, ¿m?, una dimensión, este es un término polémico que aquí no me quiero detener, simplemente lo uso para indicar, tiene una dimensión ontológica. Para los que no son de filosofía, repito, está apoyada en una determinada noción, en una determinada comprensión del ser y por lo tanto de la verdad, del tiempo, de la identidad y del espacio y del tiempo, perdón, del ser y del tiempo. Claro, dice Scannone, esto podría llevar a correr el riesgo a que a partir de ahora solo veamos dependencia, que todo sea dependencia. Sin embargo, dice allí, o que de lo que no sea dependencia solo podamos hablar en forma, atención con esta palabra, abstracta, digámoslo entre nosotros, genérica, sin contenido. Leyendo a contrapelo uno puede entender cuál es la receta escanoniana para no caer en este riesgo. Buscar lo concreto, no reductible a la dependencia. Di vuelta la frase, ¿no? Si el problema es que solo vemos dependencia o que si no lo vemos solo en formato abstracto, diríamos, adelanto un cachito, la hermenéutica de la historia y la cultura latinoamericanas lo que busca es, por un lado, lo que no es reductible a la dependencia y por otro, lo concreto. América Latina no es solo alteridad, exterioridad respecto del centro, respecto de Europa, respecto de, sino que América Latina es una historia y una cultura que hay que interpretar. Repito, no se trata de alternativas, no es, al menos en la propuesta de Scannone, o, sino y, injerto hermenéutico de la fenomenología. En esto, para los que vienen de filosofía, les sonará al menos la frase de uno de los mayores eh, interlocutores que entra, como les decía, en la agenda escanoniana, que es Paul Ricoeur, ¿no? El injerto hermenéutico en la fenomenología. Fíjense cómo lo dice ahora en este segundo texto, que es un poquito más largo, pero más claro, ¿eh? Porque está tomado de un texto que yo les recomiendo mucho y se llama Filosofía de la Liberación y Sabiduría Popular. El texto, yo me vi tentado en realidad a renunciar a dar la clase y de pedirle solamente que lean este texto, porque me parece que es justamente, en unas pocas páginas, son unas 6 7 páginas, y que está publicado en un homenaje a Enrique Dussel, un homenaje a Enrique Dussel, no en una crítica, en un homenaje a Enrique Dussel, ¿eh? Hace precisamente el pasaje que yo puse en el título. El título de Scannone parecería, a mí al menos no,
no creo que dé cuenta efectiva de lo que el contenido del libro sí hace, que es cómo se llega de la liberación a la sabiduría popular. ¿Mm? Es un poquito largo, pero vale la pena. Lo leo despacio. ¿Mm? Afirmar que el punto de partida del filosofar no es el ego cogito, sino que son los pobres. Esto era el manifiesto de la filosofía de la liberación. No recuerdo ahora si creo que Alcira lo mencionó y no recuerdo si las otras clases también, pero es un material, es una hoja, que hay que leer, que hay que tener allí siempre a mano. Scanone, refiriéndose al manifiesto, dice: afirmar que el punto de partida del filosofar no es el ego cogito, le hace Descartes, le hace modernidad, le hace siglo XVII, sino que son los pobres, significa dos cosas. Uno, que estos, los pobres, y su praxis liberadora, interpelan al pensamiento filosófico y dan que pensar. Allí la tilde en el que es errónea, es un problema mío de transcripción. Este punto uno es, diría yo, cómo Scanone interpreta y resume lo que fue el comienzo, lo que yo con un colega, Marcelo González, venimos llamando la explosión de la filosofía de la liberación. Que el punto de partida son los pobres y que la praxis de esos pobres por su liberación interpelan, ¿m? Interpelan es irrumpen, entran y rompen, ¿no? Entran y rompen en el pensamiento filosófico, es decir, dan que pensar, empujan, son punto de partida. Pero dos, y aquí aparece Scanone, que la praxis y el saber, atención, aquí apareció nuestra palabra, el saber, de los pobres, dan, ahora sí con tilde, qué pensar y cómo pensar. Es un juego de palabritas, ¿no? En el primero daban qué pensar, en el segundo dan qué pensar y cómo pensar. Entonces yo diría, anticipándome un poquito como para no dejar pasar el juego, los pobres dan qué pensar, es decir, son punto de partida. Los pobres dan qué pensar, es decir, un contenido a pensar, y dan cómo pensar, es decir, una forma particular de pensar. Punto de partida, contenido y forma. ¿Se ve la diferencia? Si queremos conectarlo con el riesgo de la diapositiva anterior, diríamos, el riesgo no es el problema, no es el error, es el riesgo. Esto es una manera muy escanoniana de hablar, digamos, ¿no? Porque el riesgo siempre te permite salvar la posición del otro. El error es otra cosa. El riesgo del esquema que se reduce a la dependencia y liberación, ¿m? Es que el contenido y la forma no sean populares. ¿Se ve? Para que sí lo sean, dice Scanone, hay que entender que el pobre y su praxis, o mejor, los pobres y su praxis, no solo interpelan, sino que enseñan. Este es, en un juego de palabras sintético, diría yo, ¿m? No solo que interpelan, yo fuimos interpelados por los pobres de entonces, ahora direccionamos nuestro pensar hacia ellos, ¿m? Y nos ponemos solidariamente, codo a codo, como decía Martí, en el proceso de liberación, sino, dice Canone, aprendemos y por lo tanto hay un contenido que aprender. Claro, si solo veo dependencia, podría decir, ese contenido que los pobres enseñan podría estar ideologizado, podría estar, Freire diría, introyectado por el colonizador.
aquí es Canone, va a defender, y este sería una especie de eh, premisa mayor de su silogismo, si lo quieren poner en estos términos, ¿no? Que hay en la cultura popular al menos un reducto de saber no colonizado. Y en estos, quien tengan alguna formación en filosofía, pensamiento latinoamericano, probablemente recuerden la tesis principal o una de las tesis principales de aquel enorme libro que fue América Profunda, ¿eh? Esta es una de las tesis de Kush. La fagocitación, en última instancia, quiere decir eso. Aun cuando parece que es todo dependencia, que ha entrado la colonización y que estamos absolutamente embebidos en la lógica, los ritmos coloniales, cuidado, el pueblo fagocita. Y aunque no se vea en la cámara del turista, estoy parafraseando casi de memoria el exordio de América, la introducción de América Profunda, ¿no? Aunque no se vea en la cámara del turista, es decir, superficialmente, en la profundidad de América lo que hay es fagocitación. De modo que la pregunta siempre es por esa fagocitación, no tanto por lo que se ve a primera vista. Pero, ¿para qué escucharme a mí si lo podemos leer a Scanone, que lo dice mejor? Sigo leyendo. El primer aspecto, acuérdense que este Scanone se lo reconoce a la filosofía de la liberación. El primer aspecto fue más enfatizado en los comienzos de la filosofía de la liberación. Puede ser interpretado con la terminología ética levinasiana de la alteridad y la exterioridad, releídas histórico, socialmente, desde América Latina. Cuando en la continuidad de la diplomatura vayan profundizando en la filosofía de Enrique Dussel, verán que esto aparece constantemente. La exterioridad forma parte del marco metacategorial específico de la filosofía de la liberación dusseliana. Pues, sigue Scanone, estoy en la tercera línea del segundo párrafo, desde la exterioridad del otro, del pobre, se cuestiona ético históricamente todo pensar a partir de la subjetividad sujeto-objeto y de la mismidad del yo. Leamos filosofía moderna. Pensamiento homogéneo con el sistema de dominación, cuyo fundamento es la voluntad del poder. Estas últimas tres líneas son la interpretación escanoniana de la filosofía moderna. La primacía en la relación sujeto-objeto y no sujeto-sujeto. La mismidad del yo y no la alteridad del otro. Sistema de dominación y voluntad de poder y no de servicio. El segundo, y aquí aparece lo escanoniano de la cosa, fue tomado fue tomando, perdón, tanto mayor relevancia en la filosofía de la liberación cuanto más ella no solo fue cuestionada, no solo fue cuestionada éticamente por los rostros de los pobres, sino que fue descubriendo el protagonismo de estos en la praxis de liberación y su carácter de sujeto de historia, pero también de cultura, de pensamiento, de sabiduría y racionalidad. A partir, perdón, a pesar, más acá y más allá, de eventuales alienaciones por influjo de la cultura dominante. ¿Ven? No niega la alienación, ¿m?, de la cultura dominante sobre la cultura latinoamericana, pero, en sus palabras, más acá y más allá, hay una cultura, un pensamiento, una sabiduría y una racionalidad cuyo sujeto es el pueblo y no el filósofo, que pertenece a América Latina. Termino. De ahí que se
reconociera como lugar hermenéutico del filosofar de liberación tanto a la práctica liberadora de los pobres, y dice liberadora de los pobres en sentido del genitivo subjetivo, y de los pobres en sentido del genitivo objetivo, es decir, práctica liberadora que hacen los pobres y que liberan a los pobres. ¿Mm? Como también a su sabiduría popular, en cuanto es verdadera sabiduría y verdaderamente popular, y no ideología introyectada. ¿Ven? Aquí a esto me refería con la premisa mayor, ¿no? Aún reconociendo que la dependencia es una dependencia que llega a los resortes, que se apoya, digamos, y que llega a concepciones tan profundas como, repito, como la verdad, como la felicidad, como la concepción del ser humano, Scanone dice, los pueblos en su historia han resistido, al menos en algún aspecto, a esta introyección, dominación, dependencia, y ese reducto de resistencia está en la sabiduría popular. Consecuencia de Scanone, hay que filosofar desde la sabiduría popular. Tratemos de ver un poquito más, siempre siguiendo la huella de Scanone, en qué consiste esto de sabiduría popular. Aquí, perdón, aquí titulé con algunos de los conceptos que hay que poner en relación para entender esto de sabiduría popular. Etos, mestizaje, cultura, pueblo. Quizás convenga, aunque no es el único camino para reconstruirlo, quizás convenga empezar por la noción de mestizaje cultural, con la que Scanone entra en diálogo y en debate de una categoría, diría, sostenida en el pensamiento latinoamericano, ¿sí? Con bibliotecas a favor y bibliotecas en contra de esta noción de mestizaje. Aquí yo no me detengo por falta de tiempo y porque no hace ahora la cuestión, un poco las raíces canonianas y los diálogos que hay de esto, como mencioné antes, en el caso de Kush, por ejemplo, ¿sí? Pero de cada término uno podría ir reconstruyendo, insisto, los debates o las tradiciones en las que Scanone se quiere inscribir. La cita de abajo, perdón, el texto de abajo es una cita de Scanone que explica qué es esto de mestizaje cultural. Dice, así llamo, explicando el mestizaje cultural, así llamo a la mutua fecundación de culturas cuyo fruto es un etos cultural nuevo, surgido de los dos anteriores. ¿No? Aquí aparece perdón, es un juego de palabras, ¿eh? Aquí aparece de nuevo la palabra nuevo. ¿Eh? Ven cómo insisto en que allí hay una clave. ¿Eh? Mestizaje cultural, mutua fecundación de culturas cuyo fruto es un etos cultural nuevo. Si no hay un etos cultural nuevo, no es mestizaje, será pura dominación. No excluye ni el conflicto ni la permanencia de residuos culturales anteriores o integrados. No está diciendo que todo es nuevo, ni que no hubo ni hay conflictos, ni tampoco que lo anterior desaparece. Es una figura un tanto rara, digamos, ¿no? Mestizaje supone, evidentemente, el conflicto y el intento de imposición de un etos al otro, ¿sí? Pero cierta resistencia o cierto residuo del etos anterior, pero Scanone dice, sobre todo me interesa lo nuevo, el fruto, ¿sí? De esa mutua fecundación. Antes de seguir, hago allí un asterisco para indicar que este es uno de los puntos
donde muchas de las críticas a Escanone suelen detenerse, digamos, ¿no? En esta apuesta por la novedad del mestizaje, ¿no? Que podría perder de vista, pese a la aclaración de la segunda oración, que podría perder de vista, insisto, la conflictividad, ¿no? De, por ejemplo, y como sospecharán ustedes, hacia dónde va Escanone, ¿sí? De el mal llamado descubrimiento, choque, encubrimiento de la cultura hoy denominada latinoamericana y hispana o europea, digamos, ¿no? A pesar de ello, se puede hablar de mestizaje cultural cuando, no en cualquier caso, no cualquier cosa es mestizaje, no cualquier encuentro es mestizaje. Cuando ese encuentro, o mejor, cuando en ese encuentro, perdón, ha primado sobre el conflicto la unidad. Cuando justamente el encuentro ha logrado primar sobre el conflicto. Y cuando ese encuentro ha logrado primar sobre el conflicto, el fruto, el resultado es algo nuevo, una novedad histórica, un pueblo nuevo, dice Canone, que no es mero trasplante, que no es juxtaposición, que no se identifica con lo anterior, sino que es nuevo. Aquí aparece la dimensión que antes denominamos histórica. No es el caso de Scanone, al menos, ¿eh? No es, fíjense, la búsqueda de una sabiduría que a modo de una esencia quedó debajo de una piedra, lo voy a decir un poco feo a propósito, ¿eh? Quedó debajo de una piedra escondida o un mensaje oculto de antepasado, ¿eh? Sino que es el fruto de un encuentro que a nivel de etos, y ni siquiera a nivel racial, dice Canone, ¿eh? Puede primar el encuentro sobre el conflicto. Dejo otro asterisco aquí para decir que esta capacidad de mestizar, diríamos, o estos mestizajes, no es una nota descriptiva de la historia solamente, sino que Scanone la va a reconocer y proponer como una de las características propias de la cultura popular. La cultura popular mestiza, mestiza como verbo, quiero decir, ¿eh? Tiene posibilidad, tiene capacidad de mestizar, al menos en mi interpretación. Aquí hay una especie de eh, recapitulación de lo que hace un ratito llamé la fagocitación en Kush. ¿Y por qué me detengo? Porque ante nuevas oleadas o nuevos intentos de imposición y dominación, Scaloni dice, atención, lo popular tiene capacidad para mestizar eso que se le pretende imponer. Mestizar significa hacer de eso no un mero trasplante, no una mera juxtaposición, sino algo nuevo. Para poner un caso bien concreto, si aquí Escanón está pensando en cómo se dio históricamente la novedad del pueblo latinoamericano, en la década del 90 y de los 2000, Escanone va a usar la noción de nuevo mestizaje cultural para hablar de cómo los movimientos populares latinoamericanos incorporaron elementos propios de la cultura moderna sin perder su idiosincrasia cultural. Por ejemplo, la eficacia, ¿no? Cuando en la década del 90 decían, no, lo popular no tiene eficacia, o los movimientos populares no logran transformar, Escalón dice, no, momento, esa tensión entre modernización e identidad, lo popular tiene la capacidad de sintetizarlo, perdón, de mestizarlo, bueno.
justamente sería una síntesis que Scanone evita ese término para no arrastrar los resabios dialécticos que tiene esa expresión, ¿no? Entonces, ¿qué entender por cultura? En este caso, dice Scanone, no entiendo este término, cultura, en el sentido de una cultura ilustrada, de modo que se pueda llamar culto solo a quien conoce la ciencia, el arte, la filosofía. No, eso no es cultura. Tomo cultura en el sentido del ethos cultural, aquel que se formaba gracias al mestizaje, es decir, a su modo peculiar de habitar el mundo, de relacionarse con la naturaleza, con los demás hombres y pueblos y con Dios. Aquí la definición de cultura que va a tener eh, justamente la noción o la categoría de sabiduría popular va a tener muy cerca, ¿no? El ethos cultural es el modo de habitar el mundo, es decir, de relacionarse con la naturaleza, con los otros y con el otro. Aquí podríamos usar con la trascendencia también, ¿eh? En Scanone, como lo he dicho desde el comienzo, depende del registro, a veces hace explícita su pertenencia a la confesión cristiana, digamos, ¿no? Pero en otros foros usaba trascendencia, ¿no? Con lo otro, la naturaleza, con el otro, con el otro ser humano, y con el otro en mayúscula, ¿no? Un modo propio de relacionarse. El ethos tiene que ver con la relación, insisto y perdón lo repetitivo, no con una sustancia, con la relación. De allí la importancia de la ex categoría relación, digamos, ¿no? Que la relación pasa a primer lugar. Termino la cita. Se trata, por tanto, de un estilo de vida, ahí está mal, me lo corrigió, que implica, es de vida, separada y con B corta, que implica un determinado sentido de la vida y de la muerte, como su núcleo ético-cultural, núcleo sapiencial de sentido que se tematiza en experiencias históricas y objetivaciones culturales, económicas, políticas, artísticas, etc. Aquí apareció, anticipó, en la definición de cultura, anticipó lo que va a entender por sabiduría popular. Sapiencial tiene que ver con eso, ¿no? Con la sabiduría. Un determinado sentido de la vida y de la muerte. Saber del sentido de la vida y de la muerte. A nosotros en este momento no nos interesa, pero digámoslo, este sentido de la vida y de la muerte, Scanone va a decir también, o que gracias a este sentido de la vida y de la muerte, es posible afirmar que el momento más fundamental de la cultura es la religiosidad popular, ¿sí? Porque es allí donde se juega este sentido de la vida y de la muerte. Y con la categoría pueblo, que evidentemente es aquí uno de los lugares de mayor tensión, yo hice una pequeña recopilación de definiciones o de intentos de definiciones, ¿sí? Que llevaría mucho leerlas todas, pero por lo menos algunas para ir dejando o para ir construyendo juntos el campo semántico, vamos a decir, de la noción. Hasta donde llegó mi investigación, la primera, repito, definición o intento de dilucidación de la noción de pueblo se da en el año que yo les propuse como comienzo, 1974. Mejor dicho, al revés. Como está esta definición, yo lo propongo como dice.
Dice allí Scanone en un texto eh, de, fechado en octubre del 74. Pueblo como una categoría histórico-cultural que designa a todos los que, sea cual fuere el lugar que ocupan en el proceso productivo, comulgan con el proyecto histórico de liberación. Está claro que aquí está peleando, ¿m?, con el intento de otra categoría de nombrar también, ¿eh?, categoría que forma parte del pensamiento crítico, que es la categoría de clases, ¿no? No se trata tanto de las clases que se definen socioeconómicamente por el lugar que ocupan en el proceso productivo, sino que Scanone aquí quiere, más que desde el punto de vista económico-político, busca una definición desde el punto de vista histórico-cultural del pueblo. ¿Mm? Hablamos de categoría cultural porque apunta a la creación, defensa y liberación de un etos cultural, o como dijimos antes, estilo humano de vida. Se trata de una categoría histórica, ¿no?, histórico-cultural, dijimos, pues solo históricamente puede determinarse en cada situación particular quiénes y en qué medida se pueden decir verdaderamente pueblo, o en qué medida tienen caracteres de antipueblo. Lo llamamos categoría símbolo por su riqueza convocativa y su ambigüedad o sobredeterminación significativa. Ambigüedad que solo se quita en un determinado contexto histórico. El texto, el párrafo es muy denso, es bien representativo del estilo de Scanone, ¿no? Textos muy densos que se pelea, repelea, amiga y vuelve a pelear con muchos autores en un mismo párrafo, ¿sí?, y la mayoría de las veces sin nombrarlos, presuponiéndolos. Es algo bien característico de Scanone. Pero quiero señalar por lo pronto entonces el carácter histórico-cultural y no tanto económico-político. En segundo lugar, la última oración, riqueza convocativa y ambigüedad, ¿m?, y que no es posible una determinación no histórica del concepto pueblo. Yo perdí un poquito la cuenta de qué número de asterisco es, pero un nuevo asterisco, ¿no?, a propósito de la noción de ambigüedad, con la que justamente quisiera terminar en unos minutos, ¿m?, señalando justamente la polémica con Dussel, ¿eh? Polémica, por decirlo así, el diálogo o la distancia y la polémica con Dussel. Ya en definiciones un poquito más maduras, vamos a decir así, como en estas tomadas de los dos libros principales de la década del 90, ¿m? El primero no se los compartí, pero porque está más bien orientado a la teología, se llama Evangelización e Cultura C y Teología. Yo lo reemplazo así porque ST significa otra cosa. Allí dice, pueblo designa al sujeto comunitario de, y aquí sí empieza a caracterizar un poco más, dice, una experiencia común, un estilo de vida común, es decir, una cultura y un destino común. Y dice proyecto histórico, al menos implícito, de bien común. Designa, por tanto, a un sujeto colectivo, histórico-cultural y ético-político, concibiéndolo como comunidad orgánica. Allí no hay erratas de mi parte, pese a la resonancia que puede tener. ¿Mm? Comunidad orgánica, pero hay una resonancia clara. El nuevo punto de partida dice, la categoría pueblo
categoría clave para la interpretación política, social, histórica y cultural de América Latina, deriva para Scannone de la de mestizaje, como vimos nosotros. Como el pueblo se deriva de su etos cultural, de un tal mestizaje, por el entrecruce de dialécticas. Por ello, sin negar los antagonismos en el seno del pueblo, la categoría pueblo sirve para descubrir en la realidad, y aquí aparece una perspectiva más metafísica, por llamarlo de alguna forma, la primacía ontológica de la fraternidad y la unidad nacional sobre la conflictividad. Termino de leer y recapitulamos. Así como para iluminar el camino de la resolución de los conflictos en justicia, respetando así la dignidad de quien solo es, una fórmula, Juan Pueblo, que además justo mantiene pueblo, en el respeto de la dignidad personal y colectiva de todos. La estructura de la ontológica de la realidad histórica así lo exige. Entonces, fíjense, recapitulemos de arriba para abajo. Sujeto histórico, experiencia común, experiencia es tanto histórica como presente, estilo de vida, por lo tanto cultura, proyecto de bien común, comunidad orgánica, fruto de mestizaje, que no niega el antagonismo, pero lo reconoce, digamos, pero lo supera, perdón, y cuya primacía ontológica está en la fraternidad y la unidad sobre justamente el conflicto. Y atención a esa última frase. Hay otros textos que los dicen más directo, pero no tenemos tiempo ahora para profundizar. Dentro de la categoría pueblo, hay quienes, los Juan Pueblo, diríamos, se expresa más, mejor y con más densidad la realidad del pueblo. Dicho de otra forma, dentro del pueblo son los pobres del pueblo en los pueblos pobres, si quieren jugar con las variantes posibles, dentro de los pobres del pueblo, son en quienes se conserva mejor esa sabiduría popular que Scannone quiere poner como punto de partida de su filosofía. Y aclara, no por su bondad moral, no porque sean más buenos, no depende de su bondad, no es una división moral, sino dicen justamente porque están privados de la cultura del tener y de la lógica que esa cultura conlleva. No porque sean más buenos o más malos, digamos, sino por el lugar que la estructuración injusta de la sociedad les atribuye, que les permite paradójicamente sostener esa, eh, esa sabiduría. Avanzo un cachito más, 5 minutitos más y dejamos abierto para el comentario. Un segundo que corro esto. Bien, después pueden leerlo ustedes en la bibliografía que les compartí. ¿Qué es entonces sabiduría popular? De la que Scannone, insisto, va a tomar la pauta. Es el núcleo de la cultura de un pueblo. Es ese saber comunitario del sentido último de la vida y dijimos de la muerte. Pero atención, esa sabiduría no es un saber científico, lo que no significa que sea menos que el científico, ni que sea ingenuo. Su elemento no es el concepto, sino el símbolo. La sabiduría popular se expresa no en conceptos, sino en símbolos. Por lo tanto, no se apoya en la argumentación, sino, dice, en la imaginación, en la plasmación,
en la narración, claro, aquí el tema, ¿m? Metodológicamente, consiste en cómo pasar de un saber que se expresa en símbolos a un saber que sí quiere ser científico, por ejemplo, el filosófico. Una última eh, o anteúltima diapositiva que no voy a leer, sino simplemente presentar, es lo que a mi juicio consiste en un enorme esfuerzo de Scannone, pero sobre todo en una enorme originalidad. Y es que justamente por ser fruto de un mestizaje, por ser fruto de un mestizaje, la sabiduría popular latinoamericana es, es, o mejor dicho, se mueve en un ámbito que Scannone va a denominar, no sin influencia de Rodolfo Kusch, estar siendo así o estar siendo dado. Porque Scannone distingue, en perspectiva, diríamos, más metafísica, tres ámbitos, tres dimensiones originarias, tres horizontes últimos, desde el que se busca el sentido, desde el que se busca la unidad originaria, desde la que se interpretan, por ejemplo, los símbolos y los conceptos, o la cientificidad, o la libertad. Un primer horizonte es el horizonte del ser, cuyas características ustedes tienen allí elencadas en 5 ítems, no me corresponden a mí, son también del propio Scannone. Ese primer horizonte, el horizonte del ser, es el que corresponde a las culturas grecolatinas, dice Scannone, y que se podrían simbolizar en la ciudad de Atenas. Identidad, necesidad, inteligibilidad, eternidad, presencia o presente, ¿sí? Serían sus caracteres principales. Claro, allí cobra, como se imaginan, especial importancia el logos, ¿no? El concepto, logos. Mientras que la tradición más bíblica, perteneciente al judeocristianismo, pero también podríamos extender al Islam, dice Scannone, se mueve en otro horizonte y por lo tanto otra comprensión del tiempo, del bien, de la libertad, que es la que él llama el acontecer, ¿m? Cuyas notas serían la importancia y la primacía de la alteridad, de la gratuidad, del misterio, de la novedad histórica y del futuro. Y que así como Atenas era simbólicamente la ciudad del ser, Jerusalén, de nuevo, simbólicamente, podría ser la ciudad del acontecer. Parte de la filosofía ha disputado esta tensión justamente entre Atenas y Jerusalén. Hay libros con este título, ¿eh? Incluso Habermas ha escrito sobre esto. Pero Scannone desde América Latina interviene en este debate, diría, clásico o relativamente clásico, entre Atenas y Jerusalén, o entre el pensamiento indoeuropeo y el pensamiento semita, como lo diría Dussel, ¿m? Y reconoce un tercer ámbito, un tercer horizonte, que es el que, apoyado en Kusch, Scannone llama el del estar, y que caracteriza en tensión con los anteriores, con las características de, vuelve a aparecer, ambigüedad, destinalidad, abismalidad, arquicidad, ¿no? Del arjé, y del pasado. Y si así como el logos, bien característico de la filosofía griega, reunía
en el horizonte del ser, primera columna, el etos, diríamos, un determinado etos, es aquel que tiene la primacía en el horizonte del acontecer. Finalmente, el símbolo arraigado a la tierra es lo propio del estar. Ahora, Scanone dice, atención, la sabiduría popular, cuyo sujeto es el pueblo, fruto de su mestizaje, etc., es en realidad, se mueve en realidad, sus expresiones y su lógica se mueven en realidad en un horizonte que no excluye los otros dos, sino que los media, los une, los relaciona. Por eso lo llama interhorizonte o interfecundidad. Estar siendo dado. ¿Mm? La forma, la forma del filosofar, entonces, aquel, para cerrar aquí, para cerrar con la definición de qué sería la filosofía a partir de la sabiduría popular, una última cita del propio Scanone: hablo de filosofía inculturada refiriéndome a un pensar filosófico que, sin perder su radicalidad y universalidad transculturales, lo propio del horizonte del ser, diríamos, asume críticamente, en el orden del concepto, las perspectivas de comprensión del ser, de la vida y la convivencia, las categorías y esquemas de interpretación, las formas de pensar y de expresarse de una determinada cultura, a la par que las transforma en mediaciones intrínsecas de un filosofar de vigencia universal. Por eso, como cierre, les propongo que la sabiduría popular da, como dijimos antes, qué pensar, punto de partida, interpelación, para qué pensar, como servicio teórico a la causa de los pobres, qué pensar, qué contenidos pensar, y sobre todo, cómo pensar, es decir, cuál es la forma que va a ser la forma que sigue la interpretación del símbolo, ¿m? Sobre todo de los símbolos populares. ¿Bien? Dejo aquí, faltarían dos o tres cositas, pero prefiero dejar aquí para dar el lugar a resonancias, preguntas, comentarios que quieran hacer. Les agradezco mucho la atención, les pido disculpas por la extensión de este tema largo y denso a la vez para no mostrarlo solo superficialmente. Así que muchísimas gracias a todos.